Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. No sé qué pasa, pero mi masa madre no crece. Y eso que le doy de comer todos los días. Debe ser algo de los propios microorganismos del fermento. Hay que tener paciencia, solo eso. ¿Microorganismos? Esto me huele raro. Lo que yo sé de microorganismos es que son aquellos seres vivos que solo pueden ser observados a través de un microscopio. Los microorganismos son organismos muy pequeños que solamente se pueden ver a través de un microscopio. ¿Qué sabemos de ellos? Que son formas simples de vida, tienen una sola célula, necesitas un microscopio para poder verlos. Un microorganismo es un ser vivo o un sistema biológico que solo podemos verlo con un microscopio. Existen los buenos, como las bacterias que viven en nuestra flora intestinal. Existen los malos, como aquellos virus que nos enferman. Los malos son aquellos que nos producen enfermedades, como un virus, y los buenos son aquellos que viven en nuestro cuerpo protegiéndolo y a cambio obteniendo alimento. Pueden ser beneficiosos y necesarios para que el organismo funcione correctamente, o patógenos, que son aquellos que producen enfermedades. ¿Y los microorganismos son buenos o son malos? Y la verdad es que tenés organismos buenos como las bacterias y organismos malos como los virus. ¿Todos los microorganismos nos hacen mal? ¿Hay microorganismos buenos y otros malos? ¿Dónde están? ¿O dónde los podemos encontrar? ¿Cómo pueden verse? En síntesis, ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son estructuras que solo pueden verse utilizando microscopios. Hay de 4 tipos. Primero están las bacterias. Se trata de microorganismos unicelulares, es decir, están formados por una única célula y un material genético no organizado en el citoplasma. Se reproducen por fisión binaria y son capaces de intercambiar material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Existen varias formas bacterianas, pudiendo ser redondeadas, se llaman cocos, en forma de bastón, como los bacilos, en forma de hélice, que son los espirilos, o pequeños y curvados, como los vibrios. En segundo lugar, tenemos los virus. Me adueño así, superficies de placer. No, estamos con microorganismos. Son formas acelulares que por lo general están formadas por una cápside proteica con o sin envoltura y una molécula de ADN o ARN.
Son microorganismos parásitos obligados, es decir, necesitan infectar una célula para poder reproducirse y sobrevivir. En tercer lugar están los hongos. Se trata de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares. Se reproducen por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que esté preparada para separarse. También pueden reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. En cuarto lugar, tenemos a los protozoos. Algunos protozoos, como las amebas, son parásitos. Se trata de organismos eucariotas unicelulares, a diferencia de las bacterias, que son organismos procariotas. Hay otras clasificaciones posibles, ¿no? Por ejemplo, la clasificación que tiene en cuenta la peligrosidad y las enfermedades que producen. Los microorganismos patógenos. Aquellos microorganismos que son capaces de producir enfermedades en sus huéspedes y pueden ser tanto virus como bacterias, hongos o protozoos. Su mecanismo consiste en infectar a las células, reproducirse en ellas y matarlas, o bien dañarlas y producir enfermedades. Pero también hay microorganismos beneficiosos. Se trata de microorganismos que producen beneficios para las personas, ya sea formando parte del ser humano o mediante la elaboración de productos de interés social, como el queso, cerveza, antibióticos, yogur o pan. Aunque parezca que los microorganismos son malos, la mayoría de ellos son beneficiosos y se incluyen en este grupo algunas bacterias y hongos. Además, para entender un poco más, hay microorganismos que nos hacen bien, pero hay una idea extendida de que la mayoría de ellos nos hacen mal, o sea, que hacen cualquiera. Incluso hay una historia detrás de ello, de cómo se vivió y se concibió la enfermedad a lo largo del tiempo. Antes de conocerse la microbiología, se creía que las enfermedades eran producidas por motivos sobrenaturales. Por ejemplo, la llamada ira de Dios. Apa. Me encanta la historia. ¿Quién quiere contarla? ¿O hacemos pan y queso? Ah, pero qué antigüedad. Y sí, porque la antigüedad es justamente donde tenemos que ir. La forma de ver, sentir, vivir y experimentar la enfermedad en Occidente actual presenta múltiples y varias influencias. Dos de ellas son el naturalismo indoeuropeo y el personalismo semiótico. Los pueblos indoeuropeos concebían al mundo como una realización de la divinidad. Pero fruto histórico del naturalismo indoeuropeo, la fisiología griega deja atrás la vieja mentalidad mágica y pretécnica que existía en pueblos anteriores e impone un pensamiento racional y fisiológico en que la enfermedad es vista como desarmonía del buen orden del cuerpo. El máximo representante del pensamiento y el arte médico de esta época fue Hipócrates, que vivió en el año 500 a.C. Fueron 3 los fundamentos básicos de la enfermedad propuestos por Hipócrates. 1. Favorecer o al menos no perjudicar. 2. Abstenerse de lo imposible. Por tanto, no actuar cuando la enfermedad es mortal por necesidad. Y 3. Ir contra el principio de la causa. Lo cierto es que para el pensamiento griego, la enfermedad sucede porque una fuerza nociva puede más que la physis individual. Esta fuerza perturbadora puede actuar con necesidad fatal, siendo por tanto ineludible e invencible. O, por el contrario, puede actuar por azar o determinación contingente.
solo en este segundo caso puede ser eficaz la intervención de la medicina. Un recorrido histórico también nos permite ver cómo surgen los microorganismos. Una primera teoría es la de la generación espontánea, también conocida como arquebiosis o abiogénesis. Es una antigua teoría biológica que sostiene que ciertas formas de vida, tanto animal como vegetal, surgen de manera espontánea, a partir de materia orgánica, materia inorgánica o de una combinación de ambas. Estos pensamientos fueron descritos por Aristóteles en la antigüedad y luego se sustentaron por pensadores más modernos como Descartes, Bacon. Creo que habla del filósofo. En el siglo XVIII, la teoría de la generación espontánea comienza a ser más criticada, aunque siempre sostenida. A mediados del siglo XIX, la comunidad científica ya estaba dividida. Por un lado, Félix Arquimide Pouchet, un respetado naturalista francés, propulsor acérrimo de la teoría de la generación espontánea. Sostenía que la vida podía surgir en un entorno estéril cerrado. Por el otro, el tan afamado Louis Pasteur, un reconocido químico francés que creía que el aire y los objetos que contenían elementos contaminantes, como pólenes, esporas, bacterias, entre otros, eran los responsables de la descomposición de líquidos nutritivos aislados en un frasco. Así, ambos, Pouchet y Pasteur, entablaron una polémica epistolar. A raíz de unos experimentos que dieron pie a Pouchet a alegar que la generación espontánea podía demostrarse de manera empírica, pero Pasteur no se quedó atrás y logró tumbar finalmente a la tan arraigada teoría. Pasteur logró demostrar definitivamente que la teoría de la generación espontánea no era científica y que no podía ser la teoría que explicara el origen de los microorganismos. ¿Cómo? Gracias a las leyes de la biogénesis. La ley de la biogénesis afirma que todos los seres vivos solo se originan a partir de otros seres vivos. Pasteur pudo demostrar que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. ¿Cómo lo demostró? Con su experimento. Pasteur dispuso caldos en unos matraces, uno de ellos con un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Simultáneamente, se expuso otros matraces que carecían de ese filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curvado que dificultaba el paso del aire, y por ello de las partículas de polvo, hasta el caldo de carne o caldo de cultivo. Luego, utilizó 2 frascos de cuello de cisne. Estos matraces tienen los cuellos muy alargados que se van haciendo cada vez más finitos, terminando en una apertura pequeña, y tienen forma de S. En cada uno de ellos colocó cantidades iguales de caldo de cultivo y los puso a hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en ese caldo. La forma de S era para que el aire pudiera entrar y que los microorganismos quedaran en el cuello del tubo. Antes de que me olvide, una nota de color. Pasteur descubrió que para eliminar los gérmenes se necesitan temperaturas superiores a los 120 grados centígrados. Su hallazgo permitió desarrollar el autoclave, un instrumento que permite alcanzar los 121 grados de temperatura, utilizando vapor de agua gracias al aumento de la presión, y que es indispensable para lograr asepsia en quirófanos, la esterilización de alimentos o el tratamiento de materiales. Ahora volvamos al experimento de Pasteur. Luego de un tiempo, observó que nada crecía en los caldos, demostrando así
que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Finalmente, cortó el tubo en forma de S de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco en contaminarse, mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. De esta manera, Louis Pasteur demostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Este principio científico, que fue la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular, significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna. No por nada, su legado se reconoce hasta el día de hoy. Sabemos que los microorganismos tienen mala fama. Se los asocia a las enfermedades y al deterioro de los alimentos. Sin embargo, no son todos así. No todos hacen cualquiera. Existen microorganismos que son beneficiosos para el cuerpo. Algunos de ellos son los que se utilizan en la industria alimenticia, por ejemplo, para hacer yogur, ¿no? Exacto. Acá hablamos de las bacterias. Entre las especies bacterianas de interés industrial están las bacterias productoras de ácido acético, Gluconobacter y Acetobacter, que pueden convertir el alcohol etílico en ácido acético, principal componente del vinagre. Las bacterias del ácido láctico incluyen, entre otras, las especies de los géneros Streptococcus y Lactobacillus, y que se utilizan para producir yogur y queso. ¿Y qué pasa en el caso de las levaduras? En el caso de las levaduras, estamos hablando de hongos. La levadura más conocida y utilizada para la mayoría de los procesos fermentativos se llama Saccharomyces cerevisiae. Con ella se produce el pan, el vino y la mayoría de las demás bebidas alcohólicas. Existen otros tipos de hongos asociados a los alimentos y que no son levaduras. ¿Y cuál sería, Lautaro, el proceso químico que interviene en la fabricación, por ejemplo, del pan, del vino y de los quesos? El proceso común que interviene en la fabricación de estos productos es la fermentación, que realizan los microorganismos presentes en la materia prima. Desde una mirada biológica, es un proceso de obtención de energía en condiciones de ausencia de oxígeno, que genera como producto final ácido láctico o etanol y dióxido de carbono. Perfecto. Igual te digo algo, todo esto me dio un hambre. Me parece que a vos todo te da hambre. ¿Te parece? Muy bien. Cada tipo de queso es elaborado por distintos tipos de hongos. ¿Verdadero? Falso. Falso. Cada tipo de queso es elaborado por distintas cepas de bacterias, aunque es necesario aclarar que algunas bacterias lácticas generan como producto de la fermentación el crecimiento del hongo Penicillium en el queso azul. La fermentación por acción de las levaduras es responsable de la producción de alcohol. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Este proceso se utiliza a gran escala para la producción de bebidas alcohólicas como por ejemplo la cerveza. La cerveza se obtiene por fermentación de cereales. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. La cebada es el grano más usado en la elaboración de la cerveza. Sin embargo, también se utilizan muchos otros tipos de grano como el trigo, el maíz, el centeno o la avena. El proceso que ocurre en la elaboración del pan es una fermentación láctica. Falso. 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 El proceso que ocurre en la elaboración del pan es una fermentación alcohólica.
Supongo que con el barbijo puesto evito todo el tema de las enfermedades. Está muy bien. Es bueno saber, como ya lo dijimos antes, que las enfermedades infecciosas son ocasionadas por microorganismos. Pero no todos los microorganismos generan enfermedades. Como los hongos y bacterias en los alimentos, ¿no? Además de esos microorganismos, hay bacterias que viven en nuestros cuerpos, en la piel, en la nariz, en la boca, también en el intestino. Se llaman flora intestinal y es muy útil para nosotros porque nos ayudan a descomponer nuestros alimentos. Algo huele mal en Dinamarca. En este caso huele mal, pero nos hace bien, porque forman vitaminas imprescindibles para el organismo. Las principales funciones de la microflora intestinal incluyen, por un lado, actividades metabólicas que se traducen en recuperación de energía y nutrientes, y por otro, la protección del huésped frente a invasión por microorganismos extraños. Las bacterias intestinales desempeñan un papel esencial en el desarrollo y la homeostasis del sistema inmunitario. ¿Y hay alguna relación, Analía, entre microorganismo y enfermedad? Sí. Hay agentes patógenos que generan enfermedades específicas. Según el microbiólogo alemán Robert Koch, hay una serie de postulados que se tienen que cumplir para que un organismo sea considerado el agente causal de una determinada enfermedad. Si bien sus postulados luego se discutieron bastante, dicen más o menos lo siguiente. Primer postulado. El microorganismo debe poder ser encontrado en abundancia en todos los organismos que estén padeciendo la enfermedad, pero no debería encontrarse en los organismos sanos. Igualmente, el mismo Koch abandonó esta concepción universalista cuando vio casos que rompían esta regla, los portadores asintomáticos. Segundo postulado. El microorganismo debe poder ser extraído y aislado de un organismo enfermo y cultivarse en un cultivo puro. Hoy, este postulado falla con respecto a los virus, los cuales, dado que son parásitos obligados y teniendo en cuenta las técnicas de finales del siglo XIX, no era posible extraerlos para cultivarlos en condiciones controladas. Necesitan células en las que hospedarse. Tercer postulado. El microorganismo que se ha cultivado en un cultivo debería poder causar la enfermedad una vez introducido en un organismo sano. También aquí, Koch observó que en enfermedades como la tuberculosis o el cólera, no todos los organismos que eran expuestos al agente patógeno iban a causar la infección. Cuarto postulado. El mismo patógeno debería poder ser reaislado de individuos a quienes se les inoculó. En realidad, este postulado se añadió por otros investigadores y estipula que el patógeno que ha causado la enfermedad en otros individuos debería ser el mismo que ha causado en los primeros casos. ¿Y qué tipos de enfermedades hay causadas por microorganismos? Dentro de las enfermedades infecciosas tenemos aquellas causadas por bacterias, por hongos, protozoos y por virus. Dentro de las causadas por bacterias podemos hablar de la bacteria Escherichia coli y el síndrome urémico hemolítico. La de la caca. Estás recurrente con el tema, pero sí. ¿Y qué es la Escherichia coli? Escherichia coli es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden causar una grave enfermedad de transmisión alimentaria. La infección por Escherichia coli se transmite generalmente por consumo de agua o alimentos contaminados, como productos cárnicos poco cocidos y leche cruda. Los síntomas de la enfermedad incluyen cólicos y diarrea, que puede ser sanguinolenta. También pueden aparecer fiebre y vómitos. ¿Y las virales, Analía? Son las producidas obviamente por virus. Los virus son más chiquitos que las bacterias y los hongos. No pueden reproducirse por sí mismos, por lo que necesitan invadir una célula viva. Esta le proporciona la energía y la maquinaria necesaria para poder multiplicarse.
Ejemplos de enfermedades virales son la varicela, causada por el virus Zoster, el resfriado común, causado por rinovirus principalmente, las hepatitis virales, como la hepatitis A, B y C, y el conocido COVID-19. No, el COVID, algo me suena. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves que hacen al síndrome respiratorio. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, la pandemia provocada por el COVID-19 afecta a todo el mundo. Hay mucho debate alrededor del COVID-19, de la pandemia y de la cuarentena. Pandemia? Bueno, una pandemia surge cuando hay un virus nuevo que es capaz de infectar al ser humano y que se transmite de persona a persona. En ese contexto, en esa situación, surge una pandemia a la cual a este microorganismo, a este virus, es susceptible el 100% de la humanidad. Así que todos podemos infectarnos y ese es el problema. No importa si es más o menos grave el virus, la situación es que somos todos susceptibles en el mundo y la posibilidad de infección es importante. ¿A quiénes les afecta más el virus del COVID-19? El virus que se llama SARS-CoV-2, que produce esta enfermedad que es el COVID-19, puede afectarnos a todos podemos infectarnos, todos los que somos susceptibles, pero el impacto más importante, que tienen más riesgo de tener complicaciones, son las personas mayores de 60 años o las personas que tienen alguna enfermedad crónica que se llama comorbilidad. Esas son las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones e incluso fallecer. Pero enfermarnos de coronavirus podemos enfermarnos todos y todas en cualquier momento. Inclusive podemos transmitirlo, aunque no sea muy grave para nosotros y aunque inclusive lo podamos cursar asintomático. Por eso es importante que nos cuidemos. ¿Cuál es la razón que explica de que algunas personas sean más vulnerables que otras a este virus? Bueno, la situación en la cual algunas personas les afecta más que otras es las mayores de 60 años tienen una situación que se llama inmunosenescencia. Significa que las defensas van disminuyendo, entonces se comportan en algún punto las personas de 60 años o más como personas con las defensas más bajas, y después las enfermedades crónicas como la diabetes, el tratamiento para el cáncer, las enfermedades que bajan las defensas, son enfermedades que justamente hacen que las personas sean inmunocomprometidas, entonces el virus puede ser más grave en esas personas, y después en algunas otras situaciones como enfermedad cardiológica, enfermedad pulmonar, enfermedad neurológica, pueden también reagudizar enfermedad de base y generar alguna complicación. Por eso, en alguna situación particular afecta más a algún grupo de personas que a otros. ¿En qué afecta violar la cuarentena? Quebrar la cuarentena es fundamentalmente no cumplir con las recomendaciones de cuidado, fundamentalmente. Y lo que genera eso es más riesgo de aumentar la transmisión del virus. Cuanta más gente circule, más la posibilidad de transmisión del virus y más difícil es interrumpir la transmisión del virus. Allí donde hay una normativa de aislamiento social es justamente para intentar que la mayoría de las personas nos quedemos en casa para
justamente minimizar la transmisión del virus y poder disminuir los casos. Si nosotros no cumplimos esa normativa, si en alguna actividad autorizada o alguna actividad por ahí inclusive recreativa que esté autorizada, no nos lavamos las manos, no usamos el tapaboca, no tenemos esos 2 metros de distancia, no limpiamos las superficies y los objetos que usamos frecuentemente, no aireamos los ambientes, probablemente tengamos más riesgo de tener complicaciones, y si nadie cumple con esas recomendaciones, va a ser mucho más difícil que podamos minimizar la transmisión del virus y tener la menor cantidad de nuevos casos, la menor cantidad de internados, por supuesto la menor cantidad de fallecidos en esta pandemia. ¿Qué beneficios trae usar el barbijo? El barbijo o tapabocas lo que genera es fundamentalmente que cuidemos a los demás. Si alguno de nosotros o de nosotras tiene el virus en forma muy leve o lo está incubando o cursa sin síntomas, usar el tapaboca lo que hace es minimizar la posibilidad de poder transmitírselo a otra persona. Por supuesto que los barbijos quirúrgicos, los de alta eficiencia que usa el personal de salud, son muy importantes junto con otras medidas como las antiparras, alguna máscara o un camisolín para prevenir a quienes, los trabajadores y las trabajadoras de salud, de la infección de los cuidadores y las cuidadoras de personas que tienen coronavirus, de digamos, una serie de personas que tienen alguna situación de más riesgo. El equipo de protección personal profesional es la herramienta que minimiza la posibilidad de transmisión, y ya en la comunidad este barbijo casero ha sido importante y hasta a medida que surge más evidencia muestra que más que para protegernos a nosotros es para proteger a los demás, y si las dos personas obviamente están con tapabocas todavía disminuye más la posibilidad de transmisión. ¿Cuándo va a estar la vacuna? Bueno, es un virus nuevo que todavía no tiene vacuna y que todavía no tiene tratamiento, por eso es tan importante que nos cuidemos entre todos y todas. Se están investigando un número muy importante de antivirales, de tratamientos específicos y de vacunas. Hay algunas vacunas, más o menos 5, que están en fase 3, así que hay que esperar ese resultado y de estas que están en fase 3 ver cuáles van a dar bien esa fase 3, que realmente van a tener impacto en prevenir la enfermedad, y en función de eso después hay que producir la vacuna y después hay que distribuirla en el mundo. Así que en el mejor escenario, teniendo en cuenta que cada uno de esos pasos vaya dando resultados satisfactorios, a principios del año que viene va a empezar a estar disponible la vacuna en el mundo, y bueno, en función de obviamente una serie de situaciones, ojalá que en Argentina esté lo antes posible, por lo menos para empezar, como van a hacer todos los países, en forma escalonada, a vacunar a la población objetiva, que se define que va a tener, que tiene más riesgo, a vacunar contra el COVID-19. Algunos hongos producen naturalmente sustancias que matan bacterias que compiten por su alimento. A estas sustancias las llamamos antibióticos. Siempre es aconsejable tener una dieta que esté compuesta de alimentos ricos en proteínas vegetales procedentes de las leguminosas, granos integrales, frutas y verduras, debido a su alto contenido de vitaminas, minerales y fitoquímicos. Varios compuestos de este grupo refuerzan nuestro sistema inmunológico para combatir bacterias y virus. También existen plantas medicinales con poderosos efectos activadores de las defensas. Uno de los antibióticos más conocidos es la penicilina, descubierto por Alexander Fleming, casi por accidente. La cosa fue así. Todo pasó en 1928, cuando el científico escocés se fue de vacaciones y olvidó una placa de cultivo bacteriano donde por casualidad creció un hongo. Cuando volvió, además de tener que ventilar todos los ambientes en vez de tirar todo, descubrió que el moho había matado las bacterias. Identificó que el moho, como perteneciente al género Penicillium, y después de algunos meses de llamarlo jugo de moho, el 7 de marzo de 1929 llamó a la sustancia penicilina. Algunos de los tipos de penicilinas más empleados son ampicilina, amoxicilina, floxacilina y fenoximetilpenicilina. Se pueden hacer cultivos de microorganismos en los laboratorios para diagnóstico de sangre, de orina, de la garganta, entre otros. Las muestras se llevan a un laboratorio y se colocan en medios especiales para promover la reproducción celular.
Los resultados generalmente están listos pocos días después. El uso indiscriminado de antibióticos o el mal uso, como dejar de tomar la medicación antes de cumplirse completamente el tratamiento, pueden favorecer a una selección artificial de bacterias cada vez más resistentes, por lo que, debido a esto, los antibióticos van perdiendo efectividad. Mejor siempre consultale a un médico o a una médica. Bueno, entonces claramente no me tengo que preocupar por todos los microorganismos. Pero entonces los microorganismos son bacterias, virus, hongos y protozoos. Está bien, algunos hacen bien y otros hacen mal. Los que hacen bien pueden estar en nuestro cuerpo, como algunas bacterias, o pueden usarse para fermentar alimentos o producir antibióticos. Y los que nos hacen mal son los que generan enfermedades. Pueden ser bacterias, protozoos, hongos o virus. Por suerte, estudiosos como Pasteur, Koch y Fleming descubrieron modos de prevenir o de curar enfermedades. Esto quiere decir que no todos los microorganismos nos hacen mal. ¿Y tu masa madre creció? Mi masa madre no creció.